conversatorio número 6 de este Open Chaco. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Le quiero comentar que Open Chaco es la versión online de la feria, que ha surgido con la necesidad de conectar igual todas las galerías inscritas a la feria con el mundo, activar el mercado y al mismo tiempo activar la situación que estamos todos viviendo, separados como aquí cada uno confinado en su casa, y igualmente compartir con ustedes lo que habíamos preparado, la feria física, y este conversatorio iba a ser uno de ellos, así que bienvenido. Y bueno, hoy día estamos muy contentos de recibir a la muestra Gran Sur y a 3 personas que fueron y son y están íntimamente ligadas a la organización de esta muestra. Hola María, hola Cristian, hola Patricio. Les voy a hacer una pequeña reseña. Hola, María Pies, hola, buenas noches. Normalmente hacemos los conversatorios de día. Esta cosa tiene un switch como bastante diferente. Y otro, igual estoy tomando agua, pero es otra sensación como anímica. Bueno, María Pies es licenciada en filosofía y major en estética de arte latinoamericano, perdón. Bueno, trabaja en Corparte a cargo de exposiciones nacionales e internacionales, y el mismo transcurso empezó a trabajar en la creación de la colección Engel desde el año 2014 y hoy, hasta hoy, sigue siendo y es la directora de lo que es hoy la Fundación Engel. Cristian es chileno, vive en Nueva York, es escritor, crítico de arte, escribe permanentemente en prensa internacional y nacional, y una de sus últimas publicaciones fue Social Forms, A Short History of Political Art, de la editorial de David Swinner, que fue efectivamente presentado en Chile y en el marco de Chaco en paralelo en el año 2018. Bueno, es a su vez como curador y está trabajando permanentemente en Estados Unidos, trabajó en Dublín, en España, curando distintas muestras, y hoy día está aquí presente como el curador de esta muestra Gran Sur. Y nuestro tercer panelista o invitado, Patricio Pozo, diseñador, estudió en la Parsons School of Design de Nueva York, es miembro fundador del Departamento de Estudio Tipográfico de ET. Esta biografía la edité yo porque son cosas que me parecen como interesantes. Y eres director del estudio de diseño Pozo Marquic Ensemble. Desde el año 2017, eres director creativo de exposiciones, tanto pública como privada, como fue Geological Baldness en la Trienal de Arquitectura de Lisboa, Emerging Pavilion, Rebuilding Utopia en la Bienal de Venecia en 2013, o esta experiencia de diseño en el Matadero de Madrid en 2016. El último libro que has editado es el 100% Diseño en Chile, que es bastante genial. Yo tuve la oportunidad de recibirlo. Y dato que desconocía, fuiste como el primer diseñador del diario de Clinic. Eso sí. Eso sí. Que me parece... sí, y bueno, y hoy día nos acompañas como director de arte de la muestra de Gran Sur. Propongo para partir, vamos a hablar de la muestra y después podremos hablar como de la trayectoria y de la visión que tiene la colección Engel y la Fundación Engel. Sí, es un gran interés que tiene obviamente Chaco de constantemente enseñar, masificar y democratizar la idea de lo que significa tener colecciones, pero propongo que primero nos puedan contar entre los 3 cómo fue la experiencia de esta muestra, su historia. Yo les iré como haciendo preguntas y si les parece partamos por el video. Claro. ¿Corre video? ¡Ja! Ahí está Antonia. Yo no he visto esto, qué bueno. ¿Cómo? No, ya sé cuál es. Sí. Teníamos la obligación básicamente de hacer una muestra que no solo mostrar la colección, sino que como la colección es una colección de arte contemporáneo chileno de mediados de los 70 hasta ahora, también hacer
darle una lectura, digamos, a toda esa producción, una lectura histórica. Los que en algún momento se han llamado padres totémicos del arte chileno, ellos como que dan una pauta, politizan lo que es el argumento conceptual. Este planteamiento de nuevo de Chile como laboratorio social, ¿no?, del resto del mundo, creo que se plasma y se plasma bien, digamos, en muchos de los trabajos aquí de forma individual, pero también de forma coherente, ¿no?, en términos de lo que puede decirse ser una producción nacional, ¿no? Yo creo que más que representar un periodo vasto, representa los últimos 50 años de la historia de Chile. Un Chile convulsionado, un Chile que ha paseado desde el socialismo a un gobierno de dictadura militar, después vuelta a la democracia y ahora de nuevo con unas situaciones en el país que son bastante convulsionadas. Yo diría que es parte de mi vida. Aquí tú tienes tipos de izquierda, de derecha, tienes gente que puede andar en distintos lados de la, ¿cómo se llama?, el lado político, lados de una cultura sexual distinta. Hoy día tenemos que ser capaces de ser transversales y permitir todo. Lo único, ojalá, sin la violencia. Todo esto, porque este acervo al final es la historia de Chile. Es la historia de un Chile que no se puede repetir. Estos artistas, en cierta medida, son capaces no solo de hablarle a Chile desde el final del mundo, sino que al resto del mundo, pero particularmente a España, ¿no? Particularmente a España. Bueno, vale igual, antes de pasar la palabra a Cristian, el comentario de que esta muestra está en la Sala Alcalá, que sigue estando ahí, que obviamente como tuvo todo un remesón quizás curatorial también a raíz del 1810 justamente, y que hoy día pensaba en una película que se llama Wonderstruck, donde existe esta maqueta como del Queens que está allí como congelada en un museo y que nadie va a visitar. Me parece muy, muy romántico de pensar que la muestra ha sido confinada y que todas estas obras se han conversado con ella misma por todo este tiempo. Pero te dará un comentario. Te paso la palabra, Cristian. Bueno, hay que decir aparte que fue una gran experiencia no solo realizar la muestra, sino que trabajar con bueno, mis compañeros acá, pero también con la fundación en general y con el acervo, ¿no? Y tratar de hacer del acervo una historia coherente, una narrativa, porque se entiende que un acervo con 1000 obras, ¿me entendí? Es decir, da para muchos cuentos, no da para varias narrativas. Y cuando se le empodera a un curador inventar, por decirlo así, una narrativa, realizar una narrativa, pues él o ella lo que hace es hacer, bueno, un argumento, y en este caso, como la muestra abarcaba, digamos, la producción, es decir, la acervo entero, la idea era evidentemente lo que se necesitaba hacer, era hacer un argumento histórico, ¿no? Es decir, subrayar de alguna forma u otra, enfatizar lo que hace la producción de arte contemporáneo chileno, o la producción de arte contemporáneo en Chile, distinta, diferente, lo que, porque es distinta no solo, ¿me entendés?, de la peruana o de la argentina, sino que porque es distinta también de la que se da en Nueva York, en Londres, en Bruselas, en Beijing. Y bueno, esos rasgos existen, han existido, y lo que quisimos hacer, ¿me entendí?, fue hacer una muestra con un hilo conductor que albergara una variedad de obras, ¿no? Un par de generaciones de artistas, y que lo hiciera de una forma, bueno, insisto, coherente, sólida, incluso atractiva.
La primera pieza con la que empieza la muestra es The Laughing Alligator de Juan Downey, en 1979. Y de ahí pasa, como venía yo diciendo en el vídeo, que me veo ahí en ese vídeo con un cansancio, por Dios, pasa por lo que Juste Pastermellán en algún momento llamó los padres totémicos, o algunos de ellos por lo menos, Carlotti Rosenfeld, de nuevo pasando por Jar, Adasme, Elías Adasme, Arturo Clos, Jorge Tacla, que son unos artistas como medio intermedios, a producción más reciente, inclusive a cómo se llama, artistas bastante más jóvenes, artistas, hombre, de última camada no, pero casi de última camada. Pilar Quintero se me ocurre mencionar, ¿no? Francisco Rodríguez, Rodrigo Valenzuela, a quien pocos conocen en Chile, aunque está por tener una exposición ahora creo con Patti Reddy, pero que es un gran artista que lleva trabajando, lleva haciendo su carrera principalmente en Estados Unidos y especialmente en Los Ángeles. Para no explayarme demasiado y dejar espacio para que hablen mis colegas, no sé, resumiría con decir de que tuvimos la suerte de poder armar lo que creo que humildemente, pero realmente me parece que fue la muestra de arte chileno más grande. Quedémonos con los números nomás, que se ha hecho fuera de Chile, y además se hizo un gran espacio, un espacio difícil, cosa que Pato y María pueden confirmar, un ex banco, en una locación, ¿me entendéis?, que no podría ser mejor, en la misma calle Alcalá, casi enfrente del Círculo de Bellas Artes, un lugar absurdamente céntrico, que además tiene un historial muy importante. ¿Por qué? Porque viene albergando dos tipos de muestras hace ya una década. Uno son artistas españoles consagrados, y la otra beta que tiene son colecciones latinoamericanas importantes. Bueno, ahí entra, digamos, la Fundación Engel, y ahora le doy la palabra a María o a Pato, quien quiera seguir con ella. O sea, lo interesante que pasó ahí, y creo que es parte de este panel de ustedes tres, tuvo que ver con una agilidad que yo lo he podido como sentir, como la distancia que tenía que había un encargo que, como dices tú, era bastante amplio, ¿cierto? Podía haber como, tu trabajo puede haber tenido como muchos matices, pero también como llama la atención que dentro de este pensamiento, tanto María como Claudio hubiesen pensado en justamente involucrar a Patricio para este trabajo. Entonces, como me interesa quizás como que describas un poco esto, es el segundo antes de pasar a María, Patricio. Sí, claro. Bueno, la labor que a mí me toca en la dirección de arte de esto es básicamente apoyar la puesta en discurso que hace mi amigo y colega Cristian Viveros, ¿no? O sea, como curador plantea un mapa, un campo por el cual cruzar la colección y hacer el ejercicio de cómo lograr una correcta puesta en escena, en el espacio, y también una correcta puesta a nivel editorial, porque junto con eso también hicimos un libro a la par de la exposición, ¿no? Bueno, a nivel personal, trabajé con María, ahí está, y con Cristian, que somos amigos hace muchísimos años, siempre un placer. Además, en esta muestra en particular, están reunidos muchos amigos muy queridos por ambos y conocemos mucho tiempo, coinciden. Entonces, fue muy grato el ejercicio de trabajar en eso. Pero tiene algunas dificultades que son interesantes de trabajar. Por ejemplo, una, sin duda, el tema espacial. Al ser un banco, con todo ese sistema de columnas, ¿verdad? Obliga a un recorrido complejo. Se resolvió muy bien, creo, modulando el espacio interior, ¿verdad? Creando de alguna forma subsalas, ¿no?
Y hay algo que creo que es interesante, y es que, y creo que ahí Ana María y Cristian pueden ahondar más en esto, es que ocurre algo muy, muy impresionante, que en Santiago, cuando montamos las obras o cuando empezamos a proyectar el proyecto Gran Sur, esa selección y ese orden tienen una estructura, y tienen una lectura, y tienen un aura. Al momento en que se trasladan a Madrid y se instalan en la sala de Alcalá, aparece otra información, otra capa y otra lectura. Que no es que, no es que sea contradictoria con la otra, pero de alguna forma se amplía y se producen unas cosas muy interesantes. Entonces, es muy, muy curioso. Por poner un ejemplo así muy práctico, el trabajo de los Hoffman House, por ejemplo, al estar instalado, que tiene que ver justamente con el sistema monetario, los bancos, y está instalado en un ex banco, ¿verdad? Produce sin duda otro sistema, ¿no? Incluso la decisión interesante que montó Cristian de que los padres totémicos estuvieran encima de la muestra, ¿no? En el segundo piso, Flotando un poco. flotando, creaba también un ambiente interesante con la generación más joven, ¿no? Entonces, diría que esos son los ejercicios de diseño o de recorrido que empiezan a aparecer in situ, ¿no? Creo que eso es no sé, no sé cómo lo dices tú, María. Sí, me parece súper interesante lo que estáis diciendo, en especial de que, bueno, nosotros partimos la colección hace 5 años, nos conocimos con Claudio, y partió el encargo, no había nada, no había ninguna obra de arte chileno. Claudio colecciona, los que lo conocemos, colecciona mucho tipo de cosas, no solamente obras de arte, básicamente de todo tipo de cosas, pero de decir, oye, hagamos una colección de arte chileno contemporáneo que refleje en el fondo la escena de los últimos años, y siempre fue pensada para ser pública o para estar abierta al público. Y eso es muy interesante porque es distinto de, en el fondo, asesorar a un coleccionista de una colección que es un relato personal, sino que quería que fuera el relato de la historia, de la escena, desde lo que, bueno, menciona Cristian, Juan Downey un poco hacia adelante, o sea, los 80 hacia adelante. Y en ese sentido fue muy interesante, pero fue muy privado, o sea, durante 5 años trabajamos, habían 800 obras, eh, tratando y creyendo de hacerlo bien y con investigación y etcétera, y en la relación con los artistas, pero esto no se había visto. Y entonces un día viene la invitación de Alcalá, que fue un hito para la colección, decir, ok, de estas colecciones que hay en Chile, esta nos parece interesante mostrarla en ese espacio, y decir, bueno, ¿quién va a ser la persona a cargo de hacer la lectura de todo esto que tenemos, que creemos que en el fondo que tiene una consistencia, pero que puede tener un millón de lecturas? Y ahí entra Cristian, y bueno, y entra Pato también desde la dirección de arte, y para mí me pareció preciosa la sinergia que hubo entre todos. Yo siento que desde la fundación, o sea, hicimos un clic al tiro, y Cristian hace esta lectura súper interesante, que es lo que pasa en Alcalá, y lo entretenido fue que bueno, pasa el 18 de octubre y nosotros embalamos las obras y las metemos en un container 2 días después. Y cuando las abrimos allá, yo creo que fue una gran sorpresa para todos, lo intuitiva que era la muestra. Y ahí está la lectura de Cristian, y obviamente está lo interesante que pasa en Chile, en el fondo, con el arte actual, de que se antepone. Y abríamos las obras y tenían una lectura, lo que decía Pato, del hecho de estar instaladas en Madrid, cómo se relacionaba esa escena con el extranjero, pero también cómo se relacionaba con lo que había y lo que acaba de pasar en Chile. Y eso Profundamente, ¿cierto? fue súper interesante, porque además no las habíamos visto ni las habíamos abierto desde que habíamos vivido toda esta situación, así que nada, fue súper interesante, sí. No, y Ahora esta sensación también como de que esta colección sea tan variada, creo yo, porque en el fondo como
también ha sido como muy velozmente concebida. Eso como mucha gente lo ha criticado, yo lo celebro, por eso permito hablar de la gente que lo critica. Y en el fondo como también como sin ninguna obligación de ser como exclusivamente coherente o docto o académico, sino como sentir lo que comenta quizás como Claudio en el video, que es esta sensación de vivir la vida y de apreciar las obras de arte. Creo que ha sido es una caja de herramientas muy práctica y muy entretenida con la cual trabajar, ¿no, Cristian? Sí, mira, es decir, siguiendo con tu metáfora de caja de herramientas, la verdad, de las cosas que a mí me pareció que era un Home Depot entero. Es decir, a mí me parece que la colección puede ser muy variopinta, pero al final no lo es. Es un pedazo de historia. Es decir, y en ese sentido está muy bien concebida. Es decir, yo me acuerdo de las primeras visitas que fui a hacer con María y con Claudio a las bodegas, que son varias, ¿no? Y había que empezar a pensar, ¿me entendí? Bueno, esto que estoy viendo en esta parte de Santiago, en realidad tiene lugar, es coherente con esta otra cuestión que está en la otra punto de Santiago. Y luego responder a una pregunta básica, que fue una pregunta que me hizo Claudio, casi de frentón, me dijo, bueno, ¿hay muestras? Le dije, claro, sí, claro que hay muestras, y tantas. Es decir, yo insisto, la visión que tuve yo es una de las que se pueden hacer, una historia, un hilo conductor que elaboramos para contar esta historia. A mí me parece, porque evidentemente viene demasiado cerca, que es una de las mejores narrativas que se pueden hacer con esa colección. Pero evidentemente hay más. Se puede hacer una narrativa sobre género, perfectamente. Se pueden hacer, bueno, una serie de otras narrativas. Pero bueno, como teníamos que hacer todos, debut en sociedad, afuera del país, en España, dentro de un marco que además no es solo Madrid y España, sino que en Madrid y España durante la Semana de Arco, donde nosotros además éramos básicamente la punta de lanza, es decir, se lanza Arco con nuestra Comenzaba con esto, claro. Comenzaba con esto, es decir, este es el gran evento que da puntapié. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que los ojos que estaban puestos sobre nosotros exigían una visión coherente, sólida de una historia de lo que ha sido, digamos, la producción visual en Chile en los últimos 40 años, y así se hizo. El nombre es muy bueno. ¿Quién tuvo la idea? Bueno, la idea en realidad la tuvo Fernando Prats, porque es el título de la obra de este gran lechero de neón que él instaló en la Atlántida y luego llegó a la Bienal de Venecia el 2011. Pero nosotros decidimos localizarla, pero así, a la entrada misma, es lo primero que ves, una tremenda muralla de neón, que lo leo porque lo tengo aquí, para que no se me olvide, espérame. Se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Ustedes me estarán preguntando, ¿y este texto qué tiene que ver? ¿De dónde viene? Es una publicidad que sacó Ernest Shackleton, el explorador británico-irlandés, para llevarse a gente al sur de Chile, a la Antártida, para explorar. A la Antártica, ¿no? Es decir, sí. Entonces ahí empezamos con una especie de leyenda de Chile casi irónica, bueno, irónicamente no, pero, hombre, la leyenda, el mito, el desastre, el frío, está todo ahí, la lejanía. Es decir, quisimos empezar casi con esa cachetada de neón, y luego dar paso, digamos, a otras obras también muy fuertes, porque de ahí pasamos, digamos, si recuerdo bien, a la manzana de Adán, Sí. y bueno, y una serie de otras obras que son igualmente fuertes y que además... Jorge Tacla. Jorge Tacla, efectivamente, pero mucha obra con contenido social, que el argumento es
que es uno de los grandes leitmotiv del arte contemporáneo chileno, ¿no? A diferencia de las obras, inclusive las obras conceptuales que se daban, digamos, en el, entre comillas de nuevo, norte global, ¿no? Es decir, lo que es Europa y Estados Unidos. El argumento es que en Chile, como buena parte del Cono Sur, a partir de los 70, hay un encuentro de las artes visuales con la contingencia muy inmediata, ¿no? Y se registran, digamos, preocupaciones sociales y preocupaciones políticas y se plasman directamente. Cosa que en Estados Unidos con Joseph Kosuth, por ejemplo, no se hace, o no se hace hasta unos 10 años más tarde, o no se hace hasta unos 10 años más tarde con la ayuda de Alfredo Yar. Entonces, volviendo un poco a lo que era hacer la puesta en escena en Madrid, nosotros nos pareció evidente que ese era el tipo de argumento que teníamos que presentar. Es un argumento que le daba cohesión, digamos, no solo a la colección en sí, sino que también la hacía representativa de estos últimos 40 años de producción visual en Chile. Sí, me interesa también lo que decía María, que el afán de esta colección era sin duda tener una visibilidad como pública, como salir al aire, como lo más posible, y por ello me hacía bastante sentido que finalmente la elección tuya fue de elegir 10% de la colección como, y una cantidad de artistas que sería un ratio bastante común cuando uno monta en un museo, o sea, como hay 90% en una bodega y el resto se exhibe. Entonces, pues también como me hacía como que relaja un poco quizá la atención de cuál es el artista que ha sido elegido y cuál no. Entonces, tiene una cosa que como que, no sé, a mí siempre me ha parecido como coherente, pero también como lo que quizás podríamos hablar un poco, María, ahora de lo que significa en el fondo la estrategia que tenía esta colección de salir justamente al aire, como digo, como de partir su existencia, su coherencia justamente, y yo creo que Cristian fue un gran aporte, por supuesto, y bueno, y la lectura de Patricio, porque son excelentes y bastante como poco radicales, quizás, como en su manera justamente de trabajar, y ahí nace la amistad que menciona Patricio. Yo sé que yo no estuve, pero ustedes lo pasaron como muy bien, aparentemente todos, y uno siempre sabe que quizás como, bueno, la gente puede no pasarlo muy bien aquí, o todos los artistas en Chile como pelearse o lo que fuese, pero yo he escuchado que había una armonía muy grande ahí en esos 10 días en Madrid, y realmente lo celebro, y insisto que toma más valor aún que 7 días después esta como fraternidad, como sigue ahí como unida y encerrada, ¿no? Un poco. Entonces, cuéntanos un poco de esta idea y de lo que viene también, o de este acto que parece solamente una invitación de Alcalá, pero que en realidad es una pequeña, es parte de una estrategia y de un plan maestro, ¿no? Sí, claro. Bueno, desde la Fundación siempre, desde el primer momento en que se compró la primera obra de arte, se pensó para que fuera exhibida públicamente, y esa es una idea que tuvo Claudio desde el inicio. Entonces, partimos armando la colección con la Magdalena Ninat. Teníamos un foco al principio que eran los artistas que nosotros los llamábamos de los 90, o sea, que producían arte en los 90, los artistas post-dictadura, y esa generación estaba muy poco coleccionada en Chile, es bastante heterogénea en cuanto a lo que produce, pero cuando uno busca, la escena en Chile en general es bastante impenetrable, de difícil acceso. O sea, una de las cosas que nos dimos cuenta en Alcalá con la gente que iba y que la gente visitaba, gente, curadores de museos o entendían el mundo del arte, estaba muy sorprendido de todo lo que pasaba en Chile, de toda esta producción, porque básicamente cuando uno trata o llega a Chile y aterriza, es muy difícil en el fondo enterarse de la escena como un todo, ¿no? Y entonces siempre estuvo ese encargo, y partió con esa generación, que hicimos una investigación de quiénes eran, dónde estaban las obras, etcétera, etcétera, y después fue creciendo obviamente a los artistas de una generación atrás, o como dice, más consagrados, y los artistas más emergentes, que eran los que mencionaba antes Cristian. Y una vez que ya teníamos más o menos consolidada la colección, Claudio siempre tenía la idea de poner esto en un museo, que
ya otra historia y otro desafío grande, y hoy día ese proyecto está muy avanzado. El año pasado ganamos la concesión de un terreno en el Parque Bicentenario, que fue también una piedra muy importante dentro de la historia de la colección, y antes de la pandemia teníamos todo listo las bases del concurso de arquitectura. Así que fue otra cosa que se tuvo que aplazar, pero ya está pronto a ser lanzado nuevamente, con todo obviamente reinventándose, como tenemos que reinventar todos, pero la idea es lanzar prontamente el concurso de arquitectura con un gran jurado internacional para arquitectos chilenos, y que toda esa colección tenga una casa, en el fondo, que está abierta al público. Así que esos vendrían a ser los próximos pasos de parte de la Fundación con la colección. Perfecto. Ayúdenme a comentar como más yo quería como, bueno, obviamente comentar el hecho que el libro de Pato va a estar online. Entiendo que hay una parte de lo que han estado como haciendo también aprovechando Es otro este anuncio confinamiento. de la colección que lo puede Ya hacer fue, Pato. sí. ¿Cierto, Pato? Dale. Por supuesto, no, que estamos trabajando, digamos, ya en este encierro, trabajando varios meses desde la vuelta, antes, pero ya en un sitio de la fundación muy amplio, es decir, que se va a dar cuenta no solamente de toda la muestra Gran Sur, sino que además del catálogo y también de toda la colección, ¿no? Entonces creo que va a ser una muy buena pieza, accesible y muy directa para toda la gente interesada en arte contemporáneo chileno. Y ojalá que se vuelva a editar el catálogo, porque la verdad las cosas es que aparte de que Pato hizo una gran labor, el libro es lindísimo, es muy bueno, y creo que o se agotó o está a punto de agotarse, no, ya perdí la pista ahí, pero... Bueno, tuvimos un problema tremendo de que nos pilló la pandemia mundial en Madrid, ¿no? Entonces... Volvimos todos psicopateados de estar contagiados allá, ¿cierto? No solo eso, sino que además la circulación del libro en particular quedó un poco restringida, ¿no? O sea, Sí. partió estupendamente bien la distribución y de repente fue este cierre total de la ciudad y que también nos afectó a todos en la muestra, ¿no? O sea, en su distribución, ¿no? Sí. O sea, pero... yo entiendo que tenía como normalmente una vida banal y que hoy día tiene una vida excepcional. Yo creo que eso es lo que está como ocurriendo, ¿no? Entonces, como yo recuerdo que había como comentado y preguntado a Cristian, por ejemplo, si esta colección iba o esta muestra iba a itinerar después, cuál era su plan. Una gran obsesión que tiene Chaco siempre es cuándo se devuelve a Chile y todos estos esfuerzos en el fondo hacia lo internacional y dónde está la devolución, como hacia, no devolución, interacción con el público local, que lo pienso como en toda la energía hacia las bienales, y por eso Chaco siempre le ha interesado muchísimo que esta información se devuelva al público local también. Pero hoy claramente, o sea, todos estos movimientos están un poquito como inciertos, y no saben, ¿o no? Bueno, habían varias conversaciones, ¿cierto, Cristian?, de llevarlas a distintos espacios, y sobre todo fue muy interesante lo que pasó porque durante 10 días trabajamos en Madrid, día y noche encerrados ahí en esa sala, lo pasamos bien y también, pero no teníamos ni desde Alcalá ni nosotros sabíamos o la expectativa de cuánta gente podía llegar y a cuánta gente le podía interesar en el fondo una colección de arte chileno, si más que mal estamos al fin del mundo. Y realmente fue una sorpresa tanto para el museo como para nosotros que el día de la inauguración fue la segunda inauguración más grande que ha tenido Alcalá el museo en toda su historia. O sea, realmente se ve que había un interés fuerte del público de saber lo que estaba pasando acá y en el fondo interés de conocer la escena chilena. Y hubieron 1.700 personas a lo largo del día de la inauguración. Así que... Estaba y ahí llenísimo. estaba llenísimo, ¿cierto?
Y eso fue, bueno, y hubo un montón de publicaciones, salieron más de 42 publicaciones. Recuerdo un día, ¿te acordás, Cristian, que llegó el gran crítico del diario El País, y entonces estaban todos muy nerviosos y no hicieron pasarlo, y después salió una gran crítica en el diario, y con eso vino mucha más gente. Entonces, todo eso pasó en el marco de 7 días, y lo que es lindo siempre de las exposiciones y los montajes, a mí me gusta toda la parte de antes, ya después las exposiciones nacen y tienen una vida propia, y yo siento que todos nos despedimos de esa exposición pensando que iba a tener una vida, y tuvo una vida distinta, lo que decís tú, de repente estaba todo esto encerrado y confinado, y las obras hablaban entre ellas, con los guardias y con un par de conservadores que alguna vez se escaparon a ver si estaba todo bien adentro, y hace 5 días ya la muestra se abrió otra vez. Y la Eso es gente, fantástico. es fantástico, la gente volvió a llegar, y la gente, los catálogos que quedaban se los están llevando. Entonces es increíble la vida extraña que ha tenido esta exposición, tanto en su inicio, que realmente no lo esperamos. O sea, claro que podía haber un interés, y como decía Cristian y Pato, era el lanzamiento de Arco, que obviamente trae un gran público y todo, pero nada, fue bonito ese inicio, y después su confinamiento, y hoy día su apertura, y hoy día está abierta hasta el 26 de julio. Sí, a mí me Existe, encantaría. sí. Sí, sí, Cristian, por dale, favor. dale, Pato, dale. No, que existe una resonancia muy interesante en eso, en cómo se suceden los acontecimientos, las cosas, ¿no? La muestra partió, obviamente, mucho antes del estallido social en Chile, ¿verdad? Cuando María, Cristian, incluso un año antes habíamos Un conversado de año esto, antes, un año antes. o 2 años, no sé, por lo Un menos, año y en tanto. Venecia me acuerdo. Sí. Y luego ocurrió el estallido social, que es obviamente importantísimo, ¿no? Se da esa ventana muy corta, ocurre la muestra en Madrid, se instala ahí en Alcalá, la Gran Vía, es como que no puede ser una ubicación más icónica, o sea, para Madrid, ¿no? Entonces tú encuentras a todas estas obras chilenas que representan 50 años de la historia de Chile, en Madrid, en la Gran Vía, en este lugar, y ocurre una resonancia ahí muy fuerte. Y luego eso se cierra por una pandemia mundial. Entonces, es increíble la cantidad de acontecimientos tremendos que ocurren, no solo con los hechos de las obras, sino que además con lo que pasa con las mismas obras, lo que comunica estas obras en esa cantidad de contextos. No sé. A mí me impresiona mucho, por lo menos. Sí, era casi Esa cómico. sucesión. Era partir yo agarrando lo de Shackleton, de decir, oye, nosotros nos sentíamos con el viaje inverso, ¿no? De partir desde el fin del mundo con 2 contenedores de 40 pies, lo que significó sacar las obras de Chile en la mitad de un estallido social. Entonces, o sea, toda la dinámica de tratar de llevarlas para allá, cuando aterrizamos finalmente en el viejo continente, ya nos sentíamos casi conquistándolo inversamente, y de repente todo este esfuerzo se ve clausurado en 10 días y adquiere esta vía nueva. A mí me parece hasta no Porque sé, la muestra dura ¿hasta cuándo, María? hasta el 26 de Originalmente. julio. ¿Y antes Originalmente también? hasta el 26 de abril, hasta el 26 de abril iba a durar. Perfecto. Entonces, y la verdad es que ahora se me olvida porque me lo dijeron, porque yo hice una de estas Zoom Live con la gente de la Comunidad de Madrid. El espacio Alcalá 31 es el espacio de la Comunidad de Madrid, el más emblemático, el espacio de arte. Y bueno, me contaron, en la medida que íbamos conversando, de que abrían la semana siguiente, que abrían la exposición la semana siguiente. Y me pregunto cuál será la próxima vía de nuestra muestra, ¿no? Porque la resonancia de las cuales menciona Pato existen y existían, y las vimos retratadas, digamos, en las caras y los comentarios de los visitantes que venían, tanto los profesionales, por decirlo así, los expertos, como los laicos. Porque se te acercaban, si te identificaban de alguna forma u otra con la exposición, y te preguntaban sobre esta obra, la pintura de Álvaro Oyarzún, por ponerte un ejemplo, una microincendiada, ¿me entendí? Es decir, que para ellos daba
una imagen de lo que había pasado, según ellos, en Chile, en las páginas del País, en las páginas del Mundo, en las páginas de La Vanguardia, pero por otro lado también les rememoraba, digamos, una historia no disimilar, española, ¿no? Si los españoles y los chilenos la tenemos bien cerca en términos de nuestras experiencias políticas, es decir, tenemos memoria histórica como quizás otros europeos no las tienen. Es decir, entonces ahí esa empatía existe y las obras individualmente y en su colectivo levantaron esas empatías y tuvimos la suerte de que se entendieron bien y se entendieron así. Lo que mencionaba María es cierto. Nos reseñaron todos los grandes periódicos de España y de una forma increíblemente positiva. Yo que me sigo desarrollando como crítico, pero que me he desarrollado solamente como crítico por muchos años, entiendo lo difícil que es llegar a una unanimidad crítica. Es casi imposible. Entonces yo esperaba unos cuantos palos, no nos los dieron. Quizás ahora nos llegue uno que otro, bienvenido sea, porque a fin de cuentas, me entendí, aquí no estamos para que nos echen flores, al inverso. Esto es otro experimento, una narrativa experimental que a nosotros nos parece que está acertada, pero bueno, da espacio para que nos digan que no. Sí, sí, sí. No, sí, y como lo decía antes, y lo hablaba con María, yo creo que toda esta experiencia no busco ninguna perfección, sino como una experiencia buena, partida, no estamos y me parece como todo un lenguaje muy contemporáneo justamente, ¿no? De dramatizar lo que debe ser, como a pesar que en esta oportunidad, bueno, Claudio recibió un premio que son de estos más como Emmy Awards, como del mundo del arte y en arco, como del premio colección. Además, fue importante. Sí, sin duda, pero totalmente. Yo sé que, pero yo creo que la mejor manera de vivirlo es esa, es decir, y para que se vuelva a reproducir es ciertamente como decir, fue bueno, no perfecto y habrá otra vez, ¿no? Entonces yo creo que eso es una actitud que además creo para Chaco, para Chile, o sea, Chaco digo yo, porque estamos en este contexto, pero tener este tipo de sensación como bastante menos periférica me tiene muy cómoda, y esta conversación también lleva a eso, como que estos procesos se pueden repetir y obviamente que algún minuto esta muestra, después de una itinerancia, llegará aquí muy cargada de historia y tendrá estas obras tendrán muchas cosas que contar a las otras que se quedan ahí en la bodega de Quilicura, así como me imagino que puede leerse también, ¿no? ¿Hay preguntas, Antonia? Hay una pregunta respecto a la obra del Museo de Historia Natural de Río Seco. ¿Cómo participa una obra de un museo en una exposición así? Buena pregunta, me imagino que eso está dirigido más a mí. Pero si María quiere decir algo, me encantaría, o Pato también. Mira, es decir, yo personalmente no conozco al personal. En realidad sí tendría que responder, María, porque en la colección, ustedes coleccionan esas obras. El Museo de Historia Natural Río Seco es en realidad un colectivo de artistas. La persona con quien nosotros nos relacionamos es la Aymara Segers, que es una gran artista más de la generación emergente, y en el fondo ellos tienen una obra que, bueno, no alcanzó a salir ahí en el video, pero que es el descarnamiento de una ballena en el sur de Chile, y después de hecho ellos tomaron esta ballena y la recrearon y hoy día está exhibido en este espacio que ellos tienen en el sur, pero en realidad es un colectivo de artistas, la Aymara Segers con Cristóbal Marambio, y que la obra ingresa a la colección así, entonces en el fondo es un artista más de la colección. No es como si el Guggenheim hiciera una muestra, una obra. Claro, no es como que el Guggenheim nos pasó una obra, sino que es un colectivo de artistas que trabajan como otros colectivos que están como Hoffman House. Y se llama museo, de la misma forma que aquí hubo hasta hace poco un colectivo bastante importante que se llamó the Bruce High Quality Foundation. Bueno, sí, también era una fundación, pero era un colectivo artista. Claro. Estaba Vito Schnabel ahí, ¿no? Vito estaba de dealer.
lo que sigue haciendo, lo que sigue haciendo. Bueno, la pregunta de cómo y dónde se pueden ver las obras, mencionar el lanzamiento online, que puedes como explicitarlo un poco más quizás, Pato. ¿Cuándo Bueno, aquí ¿Cuándo estamos. se lanza? Es lo que pregunta la María y Claudio. Todo el mundo. siempre. En realidad todos tenemos la pregunta. A ver, Pato. Bueno, no, la verdad es que estamos terminándolo. Hemos sido muy acuciosos en que la información esté muy detallada, diría yo, ¿no? O sea, de hecho el sitio ya está en, ¿cómo se llama? Lo hemos revisado ya varias veces con la María, pero hay parte de la información que nos importa que aparezca muy precisa, ¿no? Justamente para otorgar ese valor, ¿no? Académico y también de trabajo evidente. Entonces, ¿cuánto falta para eso? Muy poco, creo que, no sé, 10 días más, una semana, por ahí. Pero ya tienen un Instagram, ¿cierto? Un Fundación Engel, y esto va a ser fundacionengel.cl, ¿eso es? ¿Sí? Eso es, y bueno, creo que vamos a poder ver ahí. Sobre todo hay algo que es muy interesante. Imágenes y vídeos de la muestra de Lansur, de alguna forma creo que han circulado. Y se ha visto algo, no todo, pero más o menos sí. Lo que no se ha visto nunca, que resulta inédito, es la gran colección, ¿no? Y de alguna forma se puso un curso interesante de cómo Cristian, frente a esta colección, tuvo la labor de editarla para crear este argumento, ¿no? O sea, y también da el ejemplo de cómo a partir de esta colección también se pueden crear muchas más líneas expositivas, ¿no? No, siento que, sin duda, esta muestra de Gran Sur es un comienzo, no es el fin de la colección. Es la primera de muchas narrativas y de formas de poder leer este grupo grande de obras, ¿no? José Manuel Díaz pregunta a Cristian 3 obras que sean eje de la exposición. Uy, que me lo pone difícil porque, bueno, hay varios ejes. Mira, empecemos por Downey porque todo cuento tiene, como dicen acá, un principio, una mitad, beginning, a middle and an end. Un principio va a la mitad y el final. Downey, otra que es fundamental en la obra de Prats, porque le da el título a la exposición, Gran Sur. Y bueno, la tercera, me pones en apuros, pero voy a nombrar como 3. El Santiago Derivé de Patrick Hamilton, porque es una gran instalación y una obra particularmente importante que circuló por Europa en grandes museos sin que se viera en Chile y no se había visto en España hasta el momento, entonces, y eso es importante. Ayudó a también esa obra a darle más cuerpo, digamos, bueno, Patrick vive en Madrid, él expuso en el Reina Sofía justo antes de nuestra exposición, entonces le ayudó a dar más cuerpo, digamos, a su obra dentro del entorno europeo y también español. Bueno, Alfredo Yar, también, la obra de cada, porque en el entorno español sí habían aparecido en la Reina Sofía con bastante frecuencia, pero creo que lo que hay, digamos, lo que hay en la exposición, lo que tiene el acervo de la Fundación Engel son obras particularmente importantes y dan una especie de puntapié junto con Downey, pero en realidad ellos más, y Ludwig Roosevelt, digamos, a esta especie de identificación de lo social con lo conceptual, que me parece que es tan fundamental en la producción chilena. Y hay una pregunta que viene de cómo y que hablas del contexto social actual. Preguntan como 3 obras que comentan como
que podrían como en el fondo dialogar con el contexto actual, pero yo creo bueno, contestar eso, pero sobre todo como insistir quizás o comentar esta intuición que comentaba Patricio y María también, y esta situación muy, muy edgy, ¿no? Que era como, estábamos como teniendo una intuición, los contenedores podrían no haberse movido, llegamos ahí y no nos sentimos como disfrazados frente a una sensibilidad como contemporánea. Quizás mencionas tú, Cristian, ahí una situación que puede tener que ver con algo que le haría bien a todos, como pensar que obviamente como el arte chileno es local, pero es capaz de dialogar con muchos lugares y específicamente tener como una recepción muy buena según lo que entiendo de María me comentaba, bueno, la crítica es una cosa, pero actores del mundo del arte, coleccionistas, fundaciones, gente que sin duda pueden, y esa es parte de la vocación que tiene Claudio, creo también, de estimular que existan arte chilenos en otras colecciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿existen según ustedes como lo importante en esta colección de obras que tiene que ver con el 1810? ¿O es lo que acabo de mencionar? Bueno, pues mira, para mí hay un par de obras que fácilmente puedo identificar, ¿me entendís? Con una visión tipo 1810. Es decir, inclusive que va más allá del 1810. ¿No? Una es el No Más de Cava, que es una obra fundamental en un sentido global, ¿no? Es decir, ese mensaje se puede lanzar a la calle en este momento en Nueva York y se entiende de sobremanera, ¿no? Se puede lanzar a la calle, ¿me entendí? En una situación donde están, ¿cómo se llama? Manifestándose la gente de derechas de Vox en Madrid o en Sevilla o en Barcelona de la misma forma. Pues mira, a ver, Yo la tengo, obra de Oyarzún también, sigue tú. bueno, la obra de Oyarzún, por ejemplo, nos causó mucha risa cuando la colgamos, porque se nos había olvidado el título, porque uno de Oyarzún siempre lo tiene en la mente por el óleo, no se llamaba Llegó Marzo. Sí, efectivamente, ¿Te eso, acuerdas, tenéis no? razón, tenéis Cierto. razón. Entonces, oye, la embarcamos, qué sé yo, sacamos allá una micro quemada, y de repente cuando pusimos, ¿te acordás, Pato? La cédula se llamaba Llegó Marzo, entonces, y era todo lo que se especulaba, porque acá ya era verano, entonces había toda la expectativa de qué es lo que iba a pasar o no pasar en marzo, así que en Y ese que no sentido, pasó y se convirtió en otra la cosa, ¿no? pandemia. O sea, Pero Sí. yo, sí. yo quiero mencionar dos más. Una, las barricadas de Rodrigo Valenzuela, Sí. ¿no? ¿Cómo se llama? Que son una especie de, ay, ¿cómo se dice en castellano? Son puestas en escena artificiales, es decir, son barricadas que no son barricadas, son sacadas, digamos, de otros registros fotográficos. Él los pone en su estudio, los pinta todo de cal y los vuelve a fotografiar. Y tienen un peso particularmente bueno, potente en este momento, ¿no? Y la otra, que además era como parada obligada, ¿no? Literalmente parada obligada en la muestra, era un video de Enrique Ramírez, que Así se es. llama Brisas, ¿no? Muy Que poético, es muy lindo. lindísimo, precioso, donde un sujeto con una narrativa muy cinética, ¿no? Entra por la moneda, por la puerta de atrás, por decirlo así, para darle la vuelta a la historia en su propio sentido personal. Es muy linda, es muy linda. A mí esa obra particularmente, además que me llama mucho la atención, porque esa obra uno siempre siente que apela a los chilenos, porque este personaje va caminando por la Alameda, entra por la Moneda, están hasta los quiltros, que uno está tan acostumbrado a ver en el centro, se llama Brisas, que obviamente hace referencia a nuestro himno nacional y al de las Fuerzas Armadas, y que tiene ese guiño. En un minuto el mismo guión dice, ¿te acordás, Cristian, que a ti te gusta el hombre libre que camina por las alamedas? Que obviamente hace referencia al último discurso de Salvador Allende. Entonces, obviamente, bueno, para mí Enrique es así, sino de mis artistas porque es poeta, y es sutil esa obra, y uno siempre pensaría que solamente llega, o que particularmente llega a uno como chileno que capta todas esas referencias a medida que va avanzando el video.
Y sin embargo, nos emocionaba que cada vez que se paraba a alguien a ver ese video, realmente es una obra que apela a todos, independiente de quien tenga o no esas significancias de las que estamos conversando. Un gran artista que además está en este momento nombrado entre los 4 finalistas al premio Marcel Duchamp, que es como el premio Turner de Francia. Sí. Yo, por ejemplo, ahora, incluso con lo que está pasando en Nueva York, pero eso es interesante siempre las obras y de lo intuitivo que es el arte, los artistas. Ahora estaba pensando, cuando tú contaste antes de que entraran todos, la situación que está en Nueva York y qué sé yo, y pensaban también en la obra de la Francisca Benítez, por ejemplo. Bien. Esa obra de la Francisca Benítez es de una poesía, o sea, está inspirada en una poesía, y ella hace todo este gesto con American Sign Language, como con lenguaje de señas y qué sé yo, pero el punto de partida de esa obra es una litografía de un artista que se llama Catlett, que es una reflexión sobre la liberación, es una artista afroamericana, y hoy día adquiere, por supuesto, todo una nueva lectura basada en este contexto que están viviendo allá. Entonces, es increíble que la misma persona que entra hoy a la colección y se enfrenta a esa obra tiene una lectura completamente distinta que solamente puede haber iniciado hace 3 semanas. Entonces, eso es muy interesante lo que pasa, la vida que tienen las obras después de que, me acuerdo una vez la Voluspa Jarpa que le preguntamos, ¿y dónde se fue esa obra? Bueno, no sé, y ¿cómo se llama? Yo una vez que ya las parí, en el fondo estas obras adquieren una vida y unas lecturas de las que uno no tiene, y pasa eso con una curatoría, y pasa eso con los artistas, y eso en el fondo es lo más interesante. Incluso, María, eso ocurre con las obras del pasado. O sea, Juan Downey, con The Lagging Alligator, por ejemplo, uno puede pensar que es una obra que es tan importante y tan canónica, ¿verdad? Para el video arte del mundo, ¿verdad? Pionero, junto con Anjum Pike, ¿verdad? Como género, ha sido muy estudiada, pero cuando vuelve a presentarse en este contexto en Madrid a poco de la pandemia, luego se enfrenta a esta pandemia, agarra otro significado completamente distinto. O sea, se expande hacia unos horizontes que no están contemplados, ¿no? Surgen nuevas preguntas en torno a la obra. Y se resignifica de cierta profundamente. Medida, profundamente. De la misma forma, nosotros veníamos hablando antes de salir al aire, por decirlo así, del libro de Camus, La peste. Es decir, eso se escribió cuando. Y en este momento se ha transformado en un bestseller, ¿entendí? Por las razones que sabemos, ¿no? Ahora seguramente también pasa una cosa, el video lo plantea de esta sensación como de una colección que, a pesar que Claudio no lo quiere reconocer, pero lo dice en el video, entonces me permito repetirlo, que tiene que ver con su vida, que tiene que ver con reconocer sus gustos. Yo puedo decir como anécdota, y se lo digo a él, como que siempre me ha llamado mucho la atención el hecho que quiera establecer un diálogo con el artista, y por lo tanto no es que quiera capturar un momento de la historia, sino capturar un momento de la cabeza del artista. Nunca había escuchado a un coleccionista decir, por favor, dime tú la obra que te gustaría que estuviera en mi museo, y lo encuentro como digno de comentarlo. La otra frase que menciona a alguien que quiere armar un museo, que dice: quiero devolver a Chile lo que Chile me ha dado, y la otra vez, la anterior que he escuchado eso, lo decía la María Teresa Petich el día que inauguró el Centro Nave. Me parece como digno de repetir estas personas que para mí son realmente filántropos, y tienes las frases necesarias y claras para decirlo, como sin ninguna duda. Yo creo que eso también entra en una zona de confort para el artista que está en esta colección. Y quería, como la Maite tiene una pregunta y se la voy a transmitir, pero también quería comentar que en realidad, como cuando uno dice a un artista, ojalá, como me gustaría que esta pieza fuera tu colección, entonces existe alguien que te dice: te vendo 58 puertas y no una. Entonces, como
También me interesa que podamos decir Sí, que puede ser inspirador para un comprador de otro presupuesto, por decirlo así. Y de ahí cierro esta paréntesis, que obviamente estos artistas tienen otro tipo de producción de obra y ese tipo de estímulo, como lo que hace Claudio, estimula también a que existan más gente con otro presupuesto que son capaces de, en el fondo, de tener un pedazo de estos artistas también. Era como una paréntesis. eso es muy rescatable de Claudio. Yo creo que, mira, esto que partió como un trabajo, en realidad hoy día se ha convertido en una aventura y en realmente el equipo, este es un proyecto familiar y de filantropía y tremendamente generoso, porque es decir, y sentarse a la mesa con los 4 hijos, que son un súper equipo, un dolor de cabeza las conversaciones que tenemos y todo, pero lo pasamos muy bien y realmente ahí hay de decir, oye, queremos que este sea un proyecto, que sea un proyecto sólido, que sea un proyecto coherente, y traigamos gente a la mesa que sea profesional, y eso en el sentido desde el concurso de arquitectura, que está la Janet en Constructo, desde la curatoría de la exposición, o que está Cristiano o Pato, y qué sé yo, y siempre estar diciendo, oye, ¿cómo lo hacemos bien y cómo lo hacemos mejor? Y de regalar este proyecto que es tremendamente generoso y ojalá, yo siempre digo que ojalá que sea contagioso en el fondo. Pero interesante porque una identidad muy fuerte, es Sí, claro. como, es fuerte como Entonces, identidad de colección a la... claro, y esto parte en el fondo, hay una, porque alguien también preguntaba, en el fondo un plan de adquisiciones, bueno, partió así, nosotros partimos investigando esa generación de los 90, como dijimos inicialmente, entonces hicimos todo un catastro de los artistas que existían, de las obras que estaban, dónde estaban esas obras, porque nos ha tocado incluso, decíamos el otro día, hasta repatriar obras en el fondo, de conseguir, me acuerdo una vez con un galerista holandés, volver a comprar. Entonces, en ese sentido ha sido muy, muy interesante y siempre ha sido del interés de Claudio y de todos los hijos que están muy involucrados de tener una relación cercana con los artistas. Y esto es claramente siempre respetando y apreciando la labor que hacen las galerías, pero de que los artistas también sienten que, porque finalmente toda la pega que hacemos nosotros, la pega que hace Cristian, la pega que hace Pato, finalmente tiene que ver con el trabajo de ellos. Y hoy día una de las cosas que yo creo y que nos sentimos orgullosos de decir que con la mayoría de los artistas de la colección tenemos una relación muy cercana y profunda, de ver obviamente que los más, o sea, las mayores gracias y gratitudes vinieron obviamente de los artistas con la muestra, que se sentían contentos por la curatoría y por la oportunidad de exhibir en el extranjero, y esa es en el fin que tiene la colección. Y como decís tú, mira, a mí esa pregunta de Claudio al principio le preguntaba a los artistas, bueno, ¿y qué te gustaría a ti que estuviera en la colección? Y me parecía muy incómoda, de partida porque tuvimos una cantidad de respuestas que uno que no quería. Pero le preguntaba, ¿qué te gustaría que vieran tus nietos? Entonces tenía, mira, lo que pasa es que Claudio, en realidad yo no quiero tener nietos porque el mundo está tal, mira, teníamos una cantidad horrorosa en esas cuestiones y yo siempre lo hacía así. Y hoy día se ha vuelto una pregunta bien emblemática. No significa que obviamente lo que el artista determine que va a la colección, hay todo un trabajo por detrás, pero sí de decir, oye, que en el fondo que sea representativo de esa producción, de esa carrera y de ese artista lo que está en la colección y de que también participen en el fondo de la fundación. ¿Te parece bien? A mí, yo encantada, Bravo, yo quería bravo. levantar el punto, no era ni siquiera una pregunta, era como pero sí me parecía importante levantar esos dos puntos porque creo que se aclara muy bien la identidad de la colección, aclara muy bien la ambición de tener una fundación muy prontamente y aclara el punto de Maite de agradecer o de celebrar el hecho que no haya como tiempo perdido y que en el fondo se va constituyendo una colección, pero ya existe un plan que tenga una visibilidad como muy pronta y eso es en general yo creo, una actitud que tarda mucho más en general y que es mucho más prudente de No, parte no de solamente de lo que, coleccionistas. o sea, obviamente está el proyecto del museo y está el proyecto de la colección, y la colección es muy dinámica y constantemente están entrando obras y nuevas adquisiciones, pero además hay una gran labor de préstamo de parte de la colección, y eso, bueno, la Maite también ha tenido algunas obras que están en la colección en préstamo, y muchos de los artistas, y en ese sentido también acá y en el extranjero hemos prestado obras, porque no necesariamente que aparezca la colección o la fundación como fundación, sino que también las obras en el fondo tengan visibilidad. Sí.
Estamos hablando de la Maite Zubizarreta, parece que estamos entre amigos, pero para el YouTube vale la pena igual mencionar como los nombres y apellidos. Y José Manuel Díaz tiene otra pregunta, pregunta si tiene un plan de adquisición y con qué lógica se efectúa una compra y cuál es la importancia para la fundación o la colección, de comprar en ferias de arte. Dudaba en decirlo, pero lo digo yo. ¿De qué es ese recorte? En el fondo nosotros tenemos un sistema que hemos creado en el fondo de adquisiciones para la colección. Entonces partimos con la Magdalena. Normalmente lo que hacíamos era investigar, como te decía, una generación y quiénes eran los artistas de esa generación, cuáles obras y qué sé yo. Después, una vez al mes, cada una presentaba 3 artistas. Antes íbamos con los artistas, los talleres de los artistas, conversábamos con ellos, qué sé yo, y planteábamos una propuesta a la fundación. Y la fundación está ahí en el fondo Claudio con sus 4 hijos y la Magdalena y yo. Y en ese sentido ha seguido así el plan de adquisición de la fundación. Entonces una vez al mes nos juntamos, se presentan 3, 5 artistas, y obviamente ya los artistas que están dentro de la colección, la idea es hacer un seguimiento de esos artistas y de las nuevas producciones. Y ahí obviamente entran ferias y galerías donde uno tiene la oportunidad de ver qué es lo nuevo que está pasando y en el fondo las nuevas obras que se están produciendo, pero el plan de la colección de adquisiciones sigue súper vigente. Perfecto. Bueno, creo que estamos en un buen nivel de audiencia aún, así que siempre decidimos como irnos como en el pic hacia arriba y no decaer. Quiero agradecerles muchísimo de haber participado de esta conversación. Creo que ilumina bastante a un público, como les digo, como general, y eso es lo que hemos estado haciendo normalmente. Una feria dura 5 días y no hay realmente ninguna posibilidad de conversar con un público amplio. Aquí hay una cantidad de mensajes, de comunicaciones que estamos como tomando el tiempo lentamente de explicar, es decir, como existen colecciones privadas, existen colecciones públicas. Hemos hablado, Cristian, con Fernando Pérez del Bellas Artes, con el plan de adquisición de instituciones nacionales. Ha sido muy interesante de poder en el fondo como explicar un poco este ecosistema. Así que les digo gracias, y lo que suelo hacer es como proponerle que cada uno diga unas últimas palabras y posteriormente cada uno prenderá su cámara. María, parte. Unas últimas palabras. Como referente. No, verdaderamente, bueno, darle las gracias a la Elodie y a Chaco, porque realmente en España tuvo mucha visibilidad la muestra, y acá en Chile uno como que toca la puerta a veces en el fondo la prensa y qué sé yo, y cuesta que entrar. Sí que en ese sentido es una buena oportunidad, porque mucha gente se quedó con las ganas de verla y que tenía planes de ir y que tenía planes de comprar el catálogo, de ver el libro que hizo Pato. Entonces en ese sentido esta es una oportunidad también para hablar y dar a conocer lo que pasó allá, que fue muy importante a la fundación. Así que muchas gracias, Elodie. Okay. Pato. Yo, bueno, te agradezco mucho, Elodie, la oportunidad de... No, pero no era el tema de hablar de mí, como la idea. No, pero es muy valioso lo que estás haciendo. Estos ciclos con curadores, artistas, diseñadores, arquitectos. Realmente es importante en estos días, y justamente esa vinculación con el gran público. Entonces te voy a agradecer mucho. Tú sé que lo que estás haciendo y que lo hayas invitado a esto. Me imagino que podríamos como publicar el libro, ¿no? Sí. En Chile, ¿qué estamos esperando básicamente? Ahí que abran la imprenta. Bueno, eso, que abran la imprenta, están cerradas en este momento. ¿Ah, sí? Sí, hay varios proyectos editoriales que están ahí esperando que esto pueda amainar para poder imprimir. ¿Cómo? ¿Aló? Me encantó. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos a ti. Pero, perdón. Si alguien se metió ahí, pero no. Tuvo que haber, digamos, un momento en que el hombre ese no soy yo, Bueno,
Bueno, ok, eso. Exacto. Bueno, entonces parece que me toca a mí. Sí. Bueno, mira, a ver, si de resumidas cuentas, un poco hacer hincapié en lo que dijo María y Pato. Sí, a nosotros nos viene tremendamente bien, digamos, hacer esta conversación, porque los tres aunque estuvimos muy cercanos también con los artistas y la otra gente, la gente de la fundación, la otra gente de la fundación, la familia Engel, mi señora, pero insisto, muchos de los artistas en esos 10 días que estuvimos en Madrid, pues no hemos podido volver a conversar sobre el tema central que nos llevó ahí, que es la muestra, ¿no? Entonces, esta es la primera oportunidad que tenemos. Y rebobino un poco, digamos, a una conversación que tuvimos justo antes de nuevo de salir al aire, ¿no? Contigo, Elodie, que veníamos hablando de este tipo de esfuerzos virtuales, ¿no? Un poco para darte la razón, de nuevo, de seguir, digamos, con este tipo de encuentros, porque sí son fundamentales. Yo lo estoy haciendo desde mi museo acá en Estados Unidos, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad del Sur de Florida. Lo puedes anotar ahí y la gente ahí como puede, Antonia o alguien, como estamos como con los mensajes mandando unos links si quieren. Sí, sí, mira, lo que tienen que hacer es ir a lifeduringwartimeexhibition.org, que es una muestra que tengo ahí en el museo, una muestra virtual, pero no iba ahí. No iba a presentar un proyecto que estoy haciendo yo en este momento, que me capta en medias res. Iba a básicamente darle la razón a la gente que ha entendido que dentro de esta encerrona, ¿no? Dentro de esta cuarentena, que la única forma de hacer cultura es la forma que la estamos haciendo aquí en este mismo momento, ¿no? Que lo virtual ya no es tan virtual. Es decir, lo virtual ha tenido dos elementos, ¿no? Si bien el diccionario que es digital, por un lado, y luego la otra definición es que es un simulacro. Bueno, lo del simulacro se acabó. Aquí no hay simulacro. Estamos conversando todos, estamos conversando además una plataforma digital, porque no podemos conversar a través de otra. Es decir, no nos podemos montar un avión e ir o a España o a Chile o venir para acá y tener esta conversación. Entonces, lo que quiero hacer de una forma breve es darte la razón, Elodie, de seguir haciendo este tipo de encuentros. Y también dar la razón al público que se ha metido y nos ha escuchado, porque la verdad las cosas es que yo creo que estamos todos bien cansados de Netflix a esta altura. Entonces es fundamental seguir haciendo cultura y esta es la única forma que tenemos normalmente. Y ahí me quedo yo. Y les doy a todos las buenas noches. Bueno, muchas gracias y bueno, Gracias, seguramente como en 2 o 3 meses más, cuando Pato abre como la página web, podemos volver a tener vamos a aprender todas las vamos a aprender todas las cámaras. Hola Irene, hola. Y bueno, eso es el cierre de la sexta muestra. Muchas gracias María y abrazo grande a Claudio. Y bueno, en nuestro visitante permanente, Francisco Bustamante, te saludo en cada conversación, así que parece es como una cosa de Peter Sellers. Francisco está, eres como el permanente visitante. Ahí está Claudio. Muchas gracias por haberte entusiasmado en aceptar esta conversación. Me imagino que te dio mucha saudade, Claudio. No, yo estoy muy, muy alegre, muy agradecido a María, a Cristian. Verdaderamente fue un equipazo. Y verdaderamente agradecer también a ti, a la Antonia, y yo creo principalmente a todos los artistas. Quizás como anécdota final les puedo contar que cuando terminó la inauguración tuvimos un cóctel al frente de la sala, y después de eso partieron todos a un bar, los artistas, mis hijos y todo. Y me invitaron a mí y a la María Paz, me invitaron que fuéramos, dijimos, bueno, ya vamos. Y cuando llegamos fue súper emocionante, que todos se pusieron a aplaudir. Entonces fue como todo esto. Emocionaste. Valió la pena, valió la pena. Entonces yo creo que son esas cosas, como decía Cristian,
que verdaderamente también cuando me fue propuesto para llevar este proyecto, y yo me hice todas las tareas, como dice María, que hemos hecho todas las tareas, averigüé de Cristian, un excelente trabajo hizo, Pato también analizamos, hicimos las tareas de averiguar de Pato, y verdaderamente excelente trabajo. No, yo creo que es importante reconocer las cosas, porque cuando uno va y cuando tú tienes 1.100 personas, 1.700 personas el primer día en una exposición, verdaderamente era una locura. Ahora, lógicamente que de ahí ni quiero saber cuánta gente se puede haber enfermado, pero de los chilenos ninguno se enfermó. Pero se dice que la enfermedad parte de una marcha en marzo. Pero creo que quizás, no quiero quitar la idea, pero la María es la gran artífice de todo esto, con la Magdalena, y quizás también todos mis hijos, y especialmente que al final también seguimos, vamos a ver a los artistas, los conocemos, nos juntamos, almorzamos, comemos. Yo me voy a instalar de repente varias horas con los artistas, hay varios que están acá que lo pueden confirmar, y nos vamos, instalamos y nos ponemos a conversar y trato de entender al artista. Esto no es una colección de obras así. Claro, me habría encantado de poder sentarme con Juan Downey, pero me he sentado 4 veces con la Marylis Downey para entender quién fue Juan Downey. Y eso es una parte súper estudiosa que hemos hecho. Yo soy más disperso, como dice la María, ¿ok? Pero con la María hacemos muy buen equipo porque ella es lo más organizada que existe, y con mi hija también, que son verdaderamente así, muy ordenadas. Y el resto tratamos de hacerlo mejor, y ojalá que nos apoyen todos en este proyecto, que va a ser un proyecto muy bonito, que esperamos lanzar el próximo mes, ya el concurso de arquitectura para decisión a final de año, y con un jurado internacional a primer nivel, pero va a ser quizás el primer concurso de arquitectura de un museo que se va a llevar a cabo en Zoom. Mientras no haya cura, los mismos han dicho que nosotros estamos dispuestos, pero no queremos correr riesgo, pero están todos disponibles, y vamos a tener 3 de los mejores arquitectos del mundo, 2 de los mejores directores de museos del mundo participando, y hagamos algo aquí en Chile a nivel mundial. Ojalá que lo logremos, y de ahí nomás yo no debería ni hablado en esto, pero ya que me preguntaste, te felicito y gracias a todos, y gracias por los que estuvieron también presentes. Muchas gracias a todos. Genial, bueno, una grande sonrisa, dicen, porque como nos pide nuestra encargada de comunicación, cosas que tengan una super foto de esta tarde. Lo pasé muy bien, hasta muy pronto. Muchas gracias. Cuídense todos, por favor.